una pregunta más. Si no. Para aclarar, sí hay reverencia hacia los tres, ¿no? De parte mía, pero lo que más me cuesta es, digamos, en mi oración. O sea, me dirijo al Padre y a Jesús, pero doy gracias de... ¿Me esperas? Sí. 2 segundos. Bueno, 10 minutos. Voy a hablar de la adoración en cuanto a la Trinidad, porque es muy importante. Bueno, ahora voy a dar un resumen que da un autor Feinberg en una teología, como para tener todo claro y llegar a uno de los puntos más importantes en cuanto a la Trinidad, de que aunque son iguales en cuanto a su esencia, no son iguales en cuanto a su función y sus papeles. Comenzando desde el principio. Hay un solo Dios. Existe solamente una esencia divina, cualquier otra es politeísta. Es decir, tenemos que afirmar solo hay un Dios, adoramos a una esencia, no más. Un Dios. La esencia singular subsiste en tres personas distintas con tres voluntades distintas. El Padre no es el Hijo no es el Espíritu, el Padre no es el Espíritu. Entonces, esto niega el modalismo, el sabelianismo de solo Jesús. Porque si el Padre es el Hijo, no hay redención. No existe sustitución expiatoria si el Padre es el Hijo. El Hijo no puede aplacar la ira de Dios en contra de nosotros si el Padre es el Hijo. Sin embargo, cada persona divina comparte plenamente la misma esencia singular divina. Las tres personas existen simultáneamente como personas distintas. No es que Dios se manifiesta a veces como el Padre, a veces como el Hijo, a veces como el Espíritu. No, simultáneamente. Ahora, ese es el punto importante, un contraste entre dos verdades. El Padre, el Hijo y el Espíritu son iguales ontológicamente. Recuerden esa palabra, ontos, habla de ser, de la esencia de Dios. De que Jesucristo, el Espíritu, el Padre, ellos comparten la misma esencia, son iguales en cuanto a su esencia, en cuanto a su ser. Comparten la misma esencia. Son igualmente Dios. No es que Dios Padre sea más Dios que el Hijo. Son iguales en cuanto a su esencia, ontológicamente iguales. Ahora, esa es la terminología teológica para hablar de eso, la esencia, Trinidad ontológica. Cuando hablamos de su función, la terminología teológica es hablar de la Trinidad económica, que a lo mejor no es la mejor palabra en español, porque cuando pensamos en economía pensamos en dólares, pero cuando hablamos de la función de la Trinidad, tenemos que afirmar que el Padre, el Hijo y el Espíritu son distintos económicamente cuando hablamos de su función, sus papeles en la Trinidad. Existe una subordinación funcional. Repito, subordinación en lo que hacen, no en lo que son. Por ejemplo, si leemos 1 Corintios 11, noten, quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. El Padre es la cabeza de Cristo. El Padre no se somete a su Hijo. El Hijo se somete a su Padre. Son iguales en cuanto a su esencia, no en cuanto a su función. El Hijo hace todo para traer gloria a su Padre. El Hijo se somete a su Padre. El Espíritu hace todas las cosas para traer gloria al Hijo y al Padre. El Padre no se somete al Espíritu. Y esto explica muchos de los problemas que los herejes tienen en cuanto a la Trinidad. Cuando hacen preguntas como que, si la Trinidad es cierta, ¿por qué es que nadie adora directamente al Espíritu? ¿Por qué es que Jesucristo no proclama ser igual en cuanto a importancia con su Padre? Y es dado no a la Trinidad
ontológica, no dado a que Jesús es inferior en su esencia, es dado al hecho de su función, de la Trinidad económica, de que el Hijo no existe para traer gloria a su propio nombre, sino a su Padre. Y la idea es muy, muy, muy clara en cuanto a esto. El Padre es la cabeza del Hijo. Entonces, si me preguntas por qué, es que no ves, no lees oraciones directas de cristianos hacia el Espíritu en la Biblia, la razón es porque el Espíritu hace las cosas para traer gloria al Padre y comparte la misma esencia con su Padre. Entonces, la pregunta, regresando a la pregunta de Alberto, si nos preguntamos, ¿está mal entonces adorar al Espíritu? ¿Está mal orar al Espíritu? No. ¿Por qué? Porque dado a la Trinidad ontológica, el Espíritu Santo es Dios, merece nuestra adoración y no es ilícito adorarle ni orar hacia Él. Si me preguntas, ¿debemos dirigir la mayoría de nuestra adoración hacia el Espíritu? Diría, no creo, no que necesariamente sea pecaminoso, pero cuando lees la Biblia, hay una razón por la cual no hay oraciones hacia el Espíritu, no hay adoración directa hacia el Espíritu, por la cual hay tal vez una o dos oraciones dirigidas hacia Jesucristo. Esteban diciendo, Señor Jesús, recibe mi Espíritu, pero la mayoría de las oraciones dirigidas al Padre. Jesucristo instruyéndonos cómo orar, dice ¿qué? Padre nuestro. Entonces, si entro en una iglesia y 90% de la adoración de los cantos dirigidos hacia el Espíritu, todo adoración hacia el Espíritu, pienso que es un enfoque tal vez en contra de lo que el Espíritu mismo nos instruye a hacer en su palabra, que es que Él quiere que nosotros nos dirijamos hacia el Padre. Entonces, no es pecaminoso, no está mal, el Espíritu es Dios, la Trinidad ontológica, pero el Espíritu mismo nos instruye a dirigirnos hacia el Padre. Tenemos acceso al trono directo, clamar, Abba Padre. Es como que en la mente del Espíritu no tiene caso, porque entonces, para mí esto explica muchas cosas en cuanto a la Trinidad. La gente, ¿por qué es que Jesucristo nunca se para a hacer afirmaciones directas de que, mira, yo soy Dios? Porque Él vino para traer gloria a su Padre. Entonces, me ayuda mucho a hacer esa división de categorías cuando hablamos de la Trinidad ontológica, de que en cuanto a su esencia son iguales, comparten la misma esencia, el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Pero en la Biblia claramente observamos papeles, funciones distintas. 1 Corintios 11, de que Dios es la cabeza del Hijo. Y todos los versículos que hablan de la función de la Trinidad en la salvación. Vemos una prioridad ahí, que Dios escogiendo, el Hijo proveyendo en la cruz, el Espíritu aplicándolo a nosotros. En la creación, el Padre creando a través del medio del Hijo. Siempre vemos una estructura de autoridad entre los miembros de la Trinidad. Y esto da luz a todas las relaciones que nosotros tenemos. Para mí es la explicación, y es la explicación en 1 Corintios 11 y Efesios 5, porque es que la esposa debe estar someta al esposo, y la idea normal no es que eso le hace inferior, ¿no? Porque se asume que la Trinidad económica, ¿no es cierto? ¿No? Asume de que si yo tengo que someterme,
eso significa que soy inferior ontológicamente. ¿Me explico? Eso no es cierto. El hombre, la mujer, el esposo y la esposa, igual delante de Dios. No hay varón ni mujer en Cristo. Igual delante de Dios. ¿Esto niega sus papeles delante de Dios? No, Jesucristo igual a Dios en cuanto a su esencia. El Padre, el Hijo, iguales en cuanto a su importancia, su valor, todo. Pero el Padre se somete a su Hijo. Eso no hace que su Hijo sea inferior. No, esa es cuestión de una distinción en cuanto a sus funciones. Y creo que también nos regaña a nosotros porque no somos como Cristo ni el Espíritu. No estamos contentos que otra persona reciba ninguna gloria ni honra. Y parte de las razones porque el Espíritu comparte la esencia. Pero se supone que en un matrimonio llegamos a ser uno. Y si alguien alaba a mi esposa o viceversa, que no tengo celos porque está hablando bien de ella en vez de mí, somos uno. Eso es el patrón que observamos desde la Trinidad. Bueno, una cosa más, y eso también lo vamos a concluir y completar en la Cristología, pero hay un verbo, una frase que se repite muchas veces en la Biblia que confunde a muchos, y es de que el Padre engendró a su Hijo. En la Cristología vamos a hablar del momento cómo es que el Cristo es un ser engendrado, el unigénito Hijo de Dios. Ahora lo vamos a ver desde la perspectiva de la Trinidad. No podemos negar el hecho de que Dios utiliza esa terminología, de que el Padre generó o engendró el Hijo y el Espíritu. Salmo 2:7, una frase que repite varias veces. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. El Padre dice de su Hijo que le engendró. Entonces, nosotros siendo seres temporales, que engendramos hijos e hijas temporales, asumimos, con la lógica humana caída, de que todo lo que aplica a nosotros como seres temporales, lógicamente aplica a Dios. Si nosotros engendramos hijos así, entonces, obvio, Dios engendra hijos de la misma forma que nosotros engendramos hijos. Y esto es cometer idolatría. Pensaste que yo, de cierto, era como tú, pero te reprenderé. Pensar que Dios es como nosotros es idolatría. Dios no es como nosotros. Dios es un ser eterno. Si un ser eterno engendra un hijo, ese hijo será engendrado de acuerdo a la naturaleza, a la esencia del Padre, y será engendrado un ser eterno. Me preguntas cómo engendras algo eterno. ¿Cómo engendrar eternamente? Pregúntale a Dios. Es lo que la Biblia dice, de que Dios engendró a su Hijo, y ese Hijo dice, yo soy el alfa y la omega, principio y fin. Nada me precede. Eso es lo que el Hijo dice. Nada me precede. ¿No? Ni su propio Padre. Él es eterno. Él es eterno. Entonces, yo no lo comprendo, no lo explico, lo afirmo, lo creo. Dios engendró a su Hijo y pienso, amén. Amén. Dios es un ser eterno, engendró a un Hijo eterno. ¿Por qué habla de engendrar? ¿Por qué usó ese verbo en vez de otros verbos? Yo no sé. Fuera de decir de que afirma otra vez una distinción entre la Trinidad ontológica y la Trinidad económica, de que el Hijo no engendra al Padre.
que existe una subordinación funcional entre el Hijo, quien fue engendrado por el Padre, y el Espíritu que procede del Padre y del Hijo, y la Trinidad ontológica, que son iguales en cuanto a su esencia. Ahora, una cosa más. No, la Biblia dice que somos hijos de Dios. Es considerarnos igual a Cristo o igual a Él, porque ya somos escogidos por Él. ¿Es una idolatría o...? Es lo mismo cuando digo la diferencia entre una paradoja y una contradicción. Decir que Jesucristo es el Hijo de Dios, un ser eterno. Nosotros somos hijos de Dios. Dejarlo allí. Es decir, somos hijos de Dios. Jesús es el Hijo de Dios, pero no en la misma forma. Como decir Dios es uno y Dios en tres, pero no equivale a decir que Dios es uno y Dios no es uno, que sería una contradicción. Sí. Somos hijos de Dios porque ahora pertenecemos a su familia. Jesucristo murió por nosotros. No se avergüenza de llamarnos sus hermanos. Qué maravilla. Eso no significa que llegamos a ser seres eternos, porque la Biblia no dice esto. Bueno, nada más una nota en cuanto a la traducción de la palabra unigénito. Y es un poco de griego, no me gusta mucho meternos en los originales, pero mucho se ha escrito para que entiendan la discusión. Tradicionalmente, la palabra allí traducido en Juan 3:16, de que Jesucristo es el unigénito Hijo de Dios, se ha traducido así, unigénito, porque pensaron de que esto, una palabra compuesta de dos raíces, uni y genes, pensaron que venía de uno y engendrar, unigénito. Pero no es la palabra. La palabra es compuesta de uno y esto habla de su ser, de su genos, de su familia. La palabra mejor traducida es de que Jesús es el único Hijo, único en cuanto a su esencia. Entonces, a veces decir de que Jesucristo es el unigénito implica subordinación ontológica, algo que no afirmamos subordinación económica, en cuanto a su función, no en cuanto a su esencia. Y como prometí, en la cristología hablaremos del momento, el cómo del engendramiento, porque hay dos escuelas entre los evangélicos, unos diciendo que Jesucristo fue engendrado en su nacimiento y que solamente aplica eso, y otros que dicen que fue engendrado en la eternidad. Entonces veremos los detalles en la cristología. Eso es un resumen y una tabla común que veréis por internet. Hice unos cambios, a veces las referencias que hay ahí vas y no tienen nada que ver, pero si quieres tener un resumen tal vez de la doctrina de la Trinidad, allí lo tienes. 15 minutos, Dios es santo, sí, lo vamos a lograr. De la misma forma de que recuerdo exactamente el momento cuando entendí la diferencia entre la Trinidad ontológica y la Trinidad económica y como que abrió la Biblia para mí, para entender muchas cosas que no entendía antes. La primera vez que entendía la santidad de Dios, wow, ahora veo. Normalmente, si yo entregara un examen a todos ustedes y la primera pregunta decía, define la palabra santidad. ¿Qué significa santidad? La respuesta normal, no estoy hablando mal de nadie, pero la respuesta normal incluiría la idea de una pureza moral, ¿no? De que debemos ser santos, debemos vivir en santidad y eso significa
alejados del pecado, no pecar, de que la santidad habla de no pecar, o sea, de vivir en pureza. Ahora, esto es cierto, pero eso es una parte de lo que significa santidad. Un error que muchas veces cometemos cuando hablamos de palabras en la Biblia es de que nosotros tenemos el concepto, y quién sabe por qué, pero tenemos el concepto de que las palabras en la Biblia son palabras especiales, ¿no? Un ejemplo sería la palabra iglesia, eclesia. Y si definimos la palabra eclesia, la eclesia, la iglesia es el pueblo de Dios llamado a salir del mundo y ser redimidos, vivir en santidad y hacer esto y lo definimos. Olvidamos de que las palabras en la Biblia son palabras hebreas, griegas, seculares. Son palabras normales que tienen definiciones seculares. Eclesia no significa todo esto, significa congregación. Las palabras se usan en la Biblia para hablar de manifestaciones, alboroto de gente enojada. Los filósofos griegos hablaron de la eclesia, de una congregación de gente reunida para cometer actos sexuales a sus dioses. Es una palabra secular que habla de una congregación de personas. Obvio. Luego la Biblia utiliza ese término, congregación, lo define como la iglesia de Cristo como un grupo que Jesucristo dio su vida para redimir, para que ellos vivieran en santidad. Pero la palabra eclesia no es una palabra santa, es una palabra secular. Ahora la pregunta, ¿qué significa la palabra santo? ¿Qué significa la palabra santidad? Y etimológicamente, cuando leemos de esa palabra en escritos extrabíblicos, la idea principal de la santidad parece ser la de separar o dividir. Cuando la Biblia dice que Dios es santo, ¿eso significa qué? Que Dios es distinto, separado. Dios no es como uno de nosotros. Y para mí este párrafo nos ayuda mucho. Nos dice, algunos quisieran conectarlo con una palabra siria que denota pureza, pero la mayoría de los eruditos modernos creen que la idea original es separar o dividir. Esta idea de separación se presta mejor a los diferentes usos a lo largo de la Biblia, santidad. Y es interesante de que la palabra santidad, lo voy a citar en unos momentos, se usa en escritos seculares por los cananeos, por los asirios, por los demás, y ellos dicen que sus dioses eran dioses santos. Si nos preguntamos, ¿los dioses de ellos eran moralmente separados? Baal, peor que los humanos. Entonces, ¿a qué se refiere? Que Baal es un dios santo, más allá de los humanos. No es un humano, es distinto. No necesariamente tiene connotaciones de pureza moral. Entonces, pensamos un poco en las dos palabras en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Pero repito, la idea principal de la palabra santidad es distinto. Aún si regresamos ahí a Génesis 1 y 2, aún en el huerto, Dios era santo. O sea, Adán y Eva no habían caído en pecado, pero Adán y Eva no eran Dios tampoco. Dios era distinto a ellos. Aún ahí antes del pecado caminaban juntos, pero no eran iguales. La santidad metafísica, ontológicamente, Dios es santo, distinto en cuanto a su esencia, en cuanto a su ser.
Entonces, primero, en el Antiguo Testamento, la palabra Kodesh connota la naturaleza esencial que pertenece a la esfera del ser de Dios o su actividad, que es distinto de lo común o profano, ¿no? Cuando estudiamos la palabra santidad en el Antiguo Testamento, no necesariamente tiene que ver con la pureza, con lo moral. Tenemos utensilios santificados y utensilios normales, ¿no? O sea, una pluma es más moral que... no, o sea, es santo en que fue llamado a un uso en particular, apartado, distinto a lo que era antes. Levítico 10:10 habla de cómo discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. Ahora, el Nuevo Testamento, hagios, en referencia a la cualidad, estoy leyendo de diccionarios, a la cualidad poseída tanto por cosas o personas que les permitía acercarse a lo divino. Y obvio, la palabra en el Nuevo Testamento es influenciado por la idea de santidad en el Antiguo Testamento. Y me llama mucho la atención ese pasaje en Números 16:38. 16:38, perdón. Porque todos conocemos de que los hijos de Coré eran inmorales, habían pecado, luego Dios les comió con la tierra. Pero ellos tenían en sus manos unos incensarios, ¿no? Y Moisés y ellos tenían los suyos a su lado, y luego los hijos de Coré, todo su grupo, tenían sus incensarios ahí, a ver quién tiene la razón, quién es de Dios. Y Dios, en una forma que no nos explica cómo, pero come a ellos sin tocar a los incensarios. Y noten que dice, los incensarios de estos que pecaron contra sus almas son, ¿sabes? Porque son santificados. Los incensarios de esos que pecaron contra sus almas, y harán de ellos planchas batidas para cubrir el altar, por cuanto ofrecieron con ellos delante de Jehová, son santificados y serán como señal a los hijos de Israel. O sea, tenemos incensarios usados por hombres impíos, propuesto que fueron dedicados al servicio del Señor, ahora son distintos que, o sea, ese oro ahora es santo, es distinto a cualquier otro tipo de oro. Ha sido dedicado al uso de Jehová, ahora es distinto. Entonces, para no conectar esto a los hijos de Coré, le iban a hacer otra cosa, pero santo, era santo. Eso nos ayuda a entender que la santidad, o sea, la idea original de la santidad no tiene que ver principalmente con la moralidad, la pureza, sino de hacer algo distinto. Continuamos. No, puede regresar a donde dice el Nuevo Testamento de referencia a la cualidad poseída a la vez del Nuevo Testamento. Ok. Si en referencia a la cualidad poseída tanto por cosas o personas que les permitía acercarse a lo divino. Entonces ahora lo que vamos a hacer es hablar de esas dos connotaciones de santidad: la santidad ontológica, la santidad metafísica, que es la idea principal, y luego la santidad moral, que se deriva de la santidad metafísica. Cuando decimos que Dios es santo, la idea principal es que Dios está metafísicamente separado en cuanto a su esencia, en cuanto a su persona, metafísicamente distinto, separado de cualquier cosa o persona, y a su vez es más grande que ellas. Eso es cierto, sin necesidad de ninguna connotación moral. Dios es ontológicamente distinto, separado. Y interesante, hablando de la santidad, su significado original expresaba la idea de estar separado o elevado. En un principio no constituyó una idea moral,
sino que fue una idea física. Los dioses fenicios no eran seres morales, sin embargo se les llamaba dioses santos. Otra vez repitiendo esa idea. Y muchas veces cuando la Biblia habla de santidad, habla de esto, de que es más allá, distinto, no solo en el sentido moral. Porque así dijo el alto, sublime, el que habita la eternidad, cuyo nombre es el Santo, yo habito en la altura y la santidad. La idea ahí es más de algo moral, es de una santidad metafísica, ontológica. Entonces, bíblicamente hablando, la idea de separación, inaccesibilidad o de lo ajeno, es más evidente en el Antiguo Testamento porque ahora en el Nuevo Testamento el velo se rasgó, la cruz hizo que Dios sea más accesible. Entonces, ya que Cristo vino al mundo, no vemos tanto esa inaccesibilidad de Dios porque tenemos acceso a Él, clamamos a la Padre. Pero eso no cambia su santidad metafísica. Y quiero remarcarte que eso no es solo de Josías, como algo raro, una cosa que yo enseño que otros no. La mayoría de los teólogos afirman esto, de que la idea original de santidad no es de pureza moral, sino lo ajeno. La santidad de Dios lo afirma, a diferencia del resto de la creación. Y el término se llegó a utilizar como un apelativo a la deidad misma. Bueno, ahora, ¿cómo entendemos esto? Esa es la pregunta. ¿Cómo entendemos esto? Que la santidad significa una distinción metafísica con el hecho de que, no sé si 80, 90%, pero con gran frecuencia, cuando la palabra santidad se utiliza, hace referencia a pureza moral. Debemos vivir en santidad. No está diciendo que debemos vivir como Dios vive, como seres ontológicamente distintos de lo que somos. Hace referencia a que debemos vivir apartados del pecado, apartados del mal. Y yo lo explico así, de que primero tenemos lo que significa santidad, que es ser Dios distinto, separado. Eso es lo que es para mí casi inimaginable y difícil de entender y me lleva a la adoración. A lo largo de la Biblia, la forma en que Dios más frecuentemente marca, nos muestra que es un ser metafísicamente distinto a nosotros, es que Él no peca. La santidad moral es su santidad ontológica. La santidad moral se deriva de la santidad metafísica. Pero lo que me es increíble, en el sentido correcto de no puedo creerlo, si yo fuera Dios y quisiera mostrar a Josías de que yo soy un ser distinto a Josías, yo soy un espíritu omnipresente. ¿Tú? No, muy pequeño. Yo soy omnipotente. Yo hablo y billones de galaxias, de billones de estrellas con mi poder. Tú difícilmente te levantes de tu cama en la mañana. Entonces, para mostrar la distinción entre Dios y Josías, yo marcaría estas cosas. Pero parece en la mente de Dios que lo que le más separa de nosotros, lo que más hace una distinción, una separación entre lo que, o sea, quién es Dios y quién es Josías, es que yo vivo sin pecado. ¿Y tú? No, eres un pecador. Esto le distingue más de mí que ser un espíritu omnipresente. Le distingue más de mí
que su omnipotencia. ¿Me explico? Esto me rompe la mente porque tengo una estima tan alta de mí mismo, tan mínimo de mi pecado. No entiendo mi pecado, no entiendo qué tan feo es, de que yo pensaría de que Dios, siendo un ser omnipotente, omnisciente, omnipresente, etcétera, 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 en cuanto a su esencia, esto le distingue más de Josías que mi pecado. Pero en la mente de Dios, la gran mayoría de las veces que Dios remarca su santidad, su distinción entre Él y nosotros, tiene que ver con la santidad moral, de que Él anda en pureza y yo soy un pecador. Y esto me habla mucho de mi necesidad de arrepentirme, buscar su perdón. Bueno, eso nos lleva a los atributos de Dios. Vamos a orar y terminar. Señor, damos gracias por tu santidad, que eres un Dios grande, temible, digno de nuestra adoración. Eres un Dios trino, un Dios que es más allá de nuestra capacidad de concebirte, de entenderte. Y te damos gracias, te alabamos, Señor. Gracias, Padre, gracias, Señor Jesucristo. Gracias también, Espíritu Santo, que mora en nosotros. Gracias, Dios, por todo lo que eres, todo lo que has hecho y haces y harás. Gracias por salvarnos, limpiarnos de nuestro pecado. Es increíble pensar de que ahora nosotros somos santos. Hemos sido purificados y ahora compartimos contigo una santidad perfecta. Gracias porque nos lavaste, que ahora tenemos acceso a tu trono. Ayúdanos a ser más fieles, en adorarte y llevar las buenas nuevas del Evangelio a otros que todavía no te conocen. Guárdanos del error, de la herejía, y te pedimos todo eso en el nombre de Cristo Jesús. Amén.